Hola colegas, es un gusto volver a encontrarnos para repensar algunas cosas de la vida cotidiana de la escuela. Ante todo, quiero volver a agradecer a Pedro y a Mónica que me dieron esta oportunidad para... Hola colegas, es un gusto volvernos a encontrar para intercambiar algunas ideas, algunos pensamientos sobre la cotidianidad de la escuela. Ante todo, quiero volver a agradecerle a Pedro y a Mónica que me hayan permitido expresar mis pensamientos, mis ideas, y algunas cuestiones que quizás las pueden ayudar o no a repensar su tarea cotidiana. Sabemos que vivimos en un mundo muy complejo, en una sociedad muy complicada. Eso significa que la escuela también es compleja y complicada. Y a veces estamos desanimados, frustrados, porque trabajamos y mucho por muchísimas cosas en la escuela y sin embargo no obtenemos aquellos resultados que uno quiere. Es decir, hay un montón de razones, una de las cuales pueden ser estructurales. Las estructurales serían aquello que corresponde al sistema educativo, a toda la estructura en la cual yo no voy a intervenir. Sí, creo que debemos seguir luchando para lograr y pelear, para lograr todas aquellas cosas que necesitamos para la vida cotidiana de la escuela. Pero también, a veces, y esto es una pregunta que me hice desde hace muchísimos años, es en realidad, si tuviéramos esa escuela deseada, esa escuela edilicia, esa escuela con todos los elementos, herramientas, tecnología, si tuviéramos todo eso, ¿cambiaría la enseñanza? Es decir, ahí siempre me hice esta pregunta, me la he ido contestando muchas veces y hoy diría algunas cosas sí, algunas cosas no. Es decir, tenemos que volver a pensar, es decir, ¿qué es esa cosa de enseñar? ¿Qué es esa cuestión de aprender? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que las cosas sucedan? Como decía Bernardo Blechman hace muchísimos tiempos. Es decir, ¿cómo hacer para que esos chicos y esas chicas aprendan y qué propuestas nosotros les vamos a ir a proponer para que ello suceda? Una de las cosas que tenemos que ver en este encuentro es volver a tomar definiciones. Es decir, hay que tener definiciones. Con el correr de la historia, con el correr del tiempo, podemos decir que no fue lo mismo en su momento enseñar, no fue lo mismo en su momento aprender. El asunto es si nosotros estamos y avanzamos en esos conceptos o nos fuimos quedando con esas primeras o esas cuestiones ya en algunos casos no necesarios de lo que era la escuela, lo que tenía que hacer la escuela, lo que era la finalidad de la escuela. Es decir, hoy tenemos que ver que esa escuela tiene que ser modificada. Esta escuela que nosotros hablamos todavía del siglo XXI, esa escuela que necesitamos construir, ya hace casi 25 años está sucediendo. Y lo que no podemos hacer es volver a seguir esperando por esa escuela siglo XXI, sino tenemos que ponerla en discusión, tenemos que poder poner en acto aquellas cosas que hay que decidir. Y hay muchas cosas que tenemos que decidir nosotros quienes estamos en la docencia. Una de las cosas que tenemos que ver es qué queremos que nuestros estudiantes y nuestras estudiantas aprendan. Es decir, qué es lo que queremos. Y, y en función de eso que queremos, lo que tenemos que ver es de qué manera vamos a recorrer ese camino, cómo vamos a hacer juntas y juntos ese viaje para que ellos aprendan aquellas cuestiones que nosotros queremos que ellos aprendan. Es decir, sabemos que para aprender algo uno tiene que estar entusiasmado, tiene que estar motivado, tiene que estar enganchado. Si no hacemos eso con nuestros estudiantes, ahí estamos en una grave dificultad, dado que ellos y ellas no quieren estar en el aula. Entonces, la manera que quizás tenemos que hacer es preguntarnos cómo los puedo atrapar, cómo lo tengo que enseñar, de qué manera y el cómo. Para eso, desde mi mirada, una de las cosas que tenemos que dejar de hacer es ver qué tema tengo que dar o qué tema tengo que enseñar.
sino la pregunta sería, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Para qué quiero que lo aprendan? Y entonces ahí, en ese pensar, yo lo que voy a hacer es darme cuenta cómo puedo buscar distintas estrategias para enseñarlos. También, otra de las cosas que tenemos que pensar y pensarnos, yo no tengo todas las respuestas, algunas sí, pero son particulares, es decir, algunas no, algunas solamente son preguntas, es decir, si lo que tenemos que enseñar es conocimientos y, y problemáticas escolares, o problemáticas de la vida. Es decir, ahí está un quiebre en eso de nosotros decidir. Es las propuestas y los problemas históricamente en la escuela fueron escolares. Es decir, organizábamos escolarmente y en nuestra mente algunas problemáticas de cualquier área, de cualquier especialidad. Lo que hacíamos era preparábamos problemáticas escolares. Yo, desde mi lugarcito, creo que la idea es trabajar y pensar con problemas de la vida cotidiana donde están entrelazadas y entramadas todas las áreas. Es decir, donde se necesitan un montón de conocimientos para que esos chicos o esas chicas se apropien y se enganchen con lo que nosotros queremos plantearles. Es decir, porque la vida es la vida, la escuela no es una fuera, es parte de. Y las problemáticas que existen hoy y las que a futuro van a existir, y que sabemos que van a ser muy complejas, son parte de las posibles respuestas y preguntas que hoy nos hagamos. Es decir, tenemos que ayudar a esos chicos y esas chicas a que se hagan preguntas y que ya sea de temas o cuestiones ya conocidos o preguntas o cuestiones, cosas por venir. No, que a lo mejor hoy no tienen o la relevancia que nosotras y nosotros queremos desde nuestra mente, pero quizás que para ellas y para ellos sí. Porque también tenemos que pensar, es decir, y es muy probable que pase, que si nosotros hoy decimos, bueno, ¿cómo queremos que sea esa adulta, ese adulto dentro de 25, 30 años, 35 años, es decir, poner una fecha, una época? Una de las cosas que podemos decir es generalmente es, bueno, que tenga un pensamiento crítico, que tenga, es decir, que tenga conocimientos para manejar las problemáticas, es decir, que se ocupe del ambiente, que sea feliz, que tenga un montón de proyectos, que pueda solucionar los problemas, es decir, y abordar los problemas que se vayan suscitando con el correr del tiempo. Es decir, entonces, ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, para ese adulto o esa adulta que yo me imagino que tiene que ser, ¿la escuela está preparando para eso o es solo parte de nuestro discurso de lo que queremos que sea? Y sin embargo, todavía, ¿qué entendemos por generar el pensamiento crítico? ¿Qué entendemos por ser feliz? ¿Qué entendemos por trabajar en grupo, por trabajar junto con? Es decir, esas cosas esos chicos y esas chicas no lo pueden hacer solos. Para todo eso necesitas trabajarse en grupo y en grupo colaborativo. Y eso se enseña, no es una suma de partes. Trabajar en un grupo colaborativo es intercambiar miradas, pensar distintas propuestas, dar opiniones, poder entender que a otras y otros piensan distinto, que hay que hacer cosas en común, pero también hay cosas que son diferentes y que cada uno puede aportar algo a ese grupo donde está lo que vamos a trabajar. Esa idea que queremos de nuestra sociedad es parte de lo que la escuela también tiene que enseñar. Es decir, cómo trabajar y cómo aceptar ante un problema que haya distintas miradas sobre ese problema, pero también pensar en lo común. Es decir, no solamente en todo lo que sea antagónico, sino pensar las cosas en lo común. ¿Qué es lo común que podemos acordar en este grupo que estamos trabajando? Y también plantear cuáles son las diferencias o las distintas cuestiones que no nos pusimos de acuerdo, pero que son necesarias que estén.
Ahora, también, como docentes, una de las cosas que tenemos que pensar es que las respuestas que vayan a dar no necesariamente son las que nosotros tenemos. No son necesariamente aquellas con las cuales nosotros queremos que nos respondan. Es decir, y ahí está un gran nudo que tenemos que ver, es qué cosas yo acepto que digan, aunque no sea mi pensamiento. ¿Qué cosas son las que yo acepto que se trabajen y se analicen, aunque mi mirada sean otras? Es decir, esos chicos y esas chicas que hoy están en la escuela, es decir, van a encontrarse con un mundo muy complejo y muy complicado. Y en la medida que nosotros los vayamos preparando para abordar ese mundo complejo, va a ser muchísimo más sencillo ver las problemáticas, ver los problemas, entender, discutir, opinar, es decir, todas estas cuestiones que a veces nos cuestan tanto a nosotros, los docentes. Hay algunas cuestiones, por eso digo siempre, no necesitan estar de acuerdo conmigo, pero hay algunas cuestiones que yo vi y veo, es que nos enganchamos y leemos un montón de pensadoras y pensadores. Hay un montón de webinares y charlas que uno escucha de miradas, de pensamientos y que nos parecen fabulosas. La pregunta que yo me hago es si nosotros logramos entramar a las distintas y a los distintos pensadores y llevarlos a nuestra aula y a nuestra escuela, o solo nos quedamos en el discurso, de lo extraordinario que es, pero eso y yo tenemos una gran distancia. Es decir, para esas cuestiones creo que una de las cosas que tenemos que ver es qué quiero enseñar, para qué lo quiero enseñar y cómo lo voy a enseñar. Y ahí tenemos que volver a mirarnos y ver todo aquello que nosotros hacemos bien. Aquellas cosas que queremos conservar porque consideramos que son necesarias. Pero también tenemos que dar cabida a todas esas nuevas ideas o nuevas cuestiones y nuevas estrategias y nuevos pensamientos en los cuales tenemos que incorporar. Y tenemos que ver entre ambos cuál es el equilibrio que tenemos y cómo hacemos para construir a dónde queremos llegar. Es decir, porque si nosotros queremos llegar a otro lado, una de las cosas que tenemos que preguntarnos es si viendo y haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo, vamos a llegar a ese lado. Es decir, ¿es real que vamos a llegar a ese lado haciendo exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo? Es decir, eh, en su momento, por historia de la escuela, era necesario que los conocimientos, la información que no estaba, que no había bibliotecas, que no había Google, que no había WhatsApp, que no había redes, que no había, es decir, necesitaba, y ese saber estaba todo en nosotros, la docencia. Era entonces, ese docente necesitaba decirlo para que el otro se apropiara. En esos comienzos y durante muchísimo tiempo, el estilo de docente fue el explicativo. Es decir, yo tenía el conocimiento y yo te lo pasaba. Es decir, esa idea de que ese conocimiento, esa información, hiciera eco en nuestras alumnas, en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes, y repitieran aquello que nosotros le habíamos enseñado. Es decir, nosotros generábamos un modelo explicativo en el cual siempre las respuestas eran las que correspondían a lo que uno había enseñado. Ese modelo explicativo, hoy tenemos que dar vuelta a la hoja y pensar que nadie aprende escuchando o mirando. Es decir, si uno, es decir, en la vida cotidiana, y no estoy hablando de la escuela, es decir, yo no aprendo música porque escucho música.
Yo no aprendo piano mirando tocar el piano. Yo no aprendo a cocinar viendo exclusivamente cómo la otra o el otro lo hace. Es decir, tengo que ser una propuesta en la cual yo me involucre, haga, es decir, activamente aquello que uno puede pensar. Es decir, si uno puede pensarlo, lo puede ir haciendo, lo puede ir modificando. Es decir, pero no es escuchando a un docente o a una docente diciendo lo que tiene que aprender. Ese modelo que fue muy valioso y que no hay que despreciarlo, sino que lo que tenemos que ver es que hoy ese modelo ya no alcanza. Es decir, ya tenemos que generar no solamente las preguntas que nos podemos hacer nosotros como docentes, no alcanza. Es decir, y para que el otro y la otra me dé respuestas que yo tengo ya sabidas. ¿Por qué? Porque cuando todos responden lo mismo, lo que habría que preguntarse es si hay pensamiento crítico, si hay esa idea que nosotros tenemos de lo que es entender, lo que es comprender, lo que es pensar. Entonces, tenemos que buscar qué problemáticas plantear de la vida real, y vuelvo a decir, entramando áreas, conocimientos, porque no están compartimentados, sino están en la vida y las problemáticas están entrelazadas. Por supuesto que cada área abordará desde su pedacito, pero es necesaria la es decir, el entramado entre todas esas áreas para poder abordar una problemática. Esa problemática tiene que ser atrapante, tiene que hacer que como estudiante me enganche para poder empezar a desmenuzarla, empezar a analizarla, empezar a abrir esos nudos que se tienen y que quizás sobre cosas actuales también, que han sido resueltas de alguna manera. Lo que hay que poner en discusión sería si hoy eso lo podemos resolver de otra manera. Es decir, si solamente la única manera de poderlo resolver era desde ese lugar, o hay otras maneras. Y también nuevos problemas que quizás hoy nosotros no nos imaginamos. Pero esos chicos y esas chicas que hoy están en el aula pueden tener algunas nuevas ideas que nosotros no nos, no nos dimos cuenta. Y eso pasa, es decir, en el grupo. ¿Por qué? Porque un grupo no es homogéneo. Nunca la escuela y el aula fue homogénea. Es decir, eso fue un modelo en el cual nosotras, y yo me incluyo, pensábamos que había que enseñarle a todas y todos lo mismo. Es decir, sí, hay que enseñarles a todas y todos lo mismo, pero aprender se hace desde distintas maneras y no todo el mundo aprende de la misma manera. Por eso las propuestas que tengo que hacer yo como docente no son similares, son diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno se va a ir apropiando de los conocimientos, algunos desde este lugar, otros del otro, otros va a tardar más, otros va a tardar menos, es decir, y lo tenemos en nuestro discurso pedagógico. El tiempo, no todos aprenden en el mismo momento, es decir, el aprender del error, el poder equivocarse, el poder volver a reformular, es decir, es como ir haciendo como borradores que permitan ir viendo y retrocediendo. Y ahí es otra de las cuestiones que tenemos. A veces lo que nos pasa es que no podemos profundizar aquello que enseñamos. Y la idea que tiene estamos con diseños, mayoritariamente, con diseños curriculares prescriptos. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad en su momento decide qué conocimientos son los que se necesita tener.
en un momento determinado. Por eso los diseños tienen que ser renovados cada tanto tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad eso que hoy está, dentro de X años puede haber sido modificado y también pueden incorporarse nuevos conocimientos que hoy no tenían, términos y vocablos que hoy no conocíamos, cuestiones de la vida, es decir, de la vida en la cual ha habido muchos cambios y se han visto cuestiones que hoy en su momento fueron verdades absolutas y hoy están puestas en discusión. Es decir, entonces, los conocimientos, y también esa es la manera que tenemos que formar a nuestras y nuestros estudiantes, es aquello que yo enseño no es hoy de hoy y para siempre, es base, una base necesaria, y ahí está cada especialidad en decidir lo específico y qué cosas después entender que se va a ir modificando. Eso también nos pasa a nosotras como docentes. Cuando nos formamos, cuando nos formamos, no tenemos y terminamos la formación, no es que esa formación es una formación base, una formación inicial, una formación que hace que después, con el correr del tiempo, tengamos que ir ayornándonos con nuevos conocimientos, con nuevas maneras, con nuevos enfoques, con nuevas maneras de ver cómo hago para que el otro o la otra aprenda. Es decir, todos aprendimos a leer y escribir. Yo aprendí con mi mamá me mima. Yo lo aprendí de esa manera. Ahora uno lo que dice es, bueno, los chicos y las chicas de hoy no saben leer, no saben escribir, no saben esto, no saben lo otro, no saben lo otro. Es decir, ahora, ese modelo en el cual fui enseñado yo, hoy puede ser enseñado de otra manera. Es decir, no es que necesariamente no haya que enseñar. Lo que tenemos que ver es que las ciencias van avanzando y en ese avance que se van teniendo, lo que se va haciendo es nuevas maneras para mejorar que el otro y la otra aprenda. Es decir, esa es una parte. Y la otra es qué cosas nuevas necesitas apropiarte y aprender, porque la ciencia avanza también y el mundo en la cotidianidad también avanza. Es decir, todo eso es lo que nosotras y nosotros como docentes tenemos que repensar. Tenemos que repensar, es decir, volver a mirarnos, darnos cuenta, nosotras y nosotros mismos, es qué queremos enseñar, cómo lo vamos a enseñar y este viaje que vamos a hacer, de qué manera lo vamos a organizar. Es decir, no hay nadie que, que pueda saltear el viaje. No hay nadie. Es decir, ese viaje que uno va haciendo, es decir, lo vamos a tener que ir transitando. Ahí está la cuestión de que retomo lo del diseño. Es decir, vamos a tener que articular distintos contenidos de nuestras mismas áreas. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros lo tenemos todo compartimentado, lo que nos va a pasar es que no vamos a profundizar nada. Es decir, no vamos a poder profundizar. Esos chicos y esas chicas van a tener, palabras de vieja, es decir, todo pinchadito con alfileres. ¿Por qué? Porque no se profundiza. En cambio, si nosotras y nosotros, esos contenidos de nuestra área, del área que querramos enseñar, no importa el nivel, los entramamos, los trabajamos, los llevamos hacia adelante, los llevamos hacia atrás, los volvemos a poner, es decir, y cada vez vamos ampliando algunas cuestiones. Eso hace que esos chicos y esas chicas tengan una mirada completamente diferente. Otra de las cosas que tenemos que ver es, y acá ya les digo, vuelvo a decir, no necesariamente tienen
que pensar. Es decir, igual, uno dice, bueno, nosotros queremos que un mundo más solidario, más limpio, donde el ambiente, es decir, tenga un peso fundamental durante la naturaleza. Es decir, tenemos esa idea, pero a los chicos y a los chicos los encerramos entre cuatro paredes y el aprendizaje está encajonado en esas cuatro paredes, en esas cuatro paredes. También otra de las cosas es, queremos que los chicos y las chicas, es decir, opinen, pero nosotros les enseñamos a dar la respuesta correcta. Si no dan la respuesta esperada por mí, es desaprobada, es desaprobado. Otra de las cosas que tenemos es, los chicos y las chicas, es decir, queremos que se expresen, claro, pero también nos pasa que valoramos el silencio y la quietud. Es decir, un aula cuando está quieta y está en silencio es una buena aula. Es decir, entonces, esas cosas son las que nosotras y nosotros tenemos que repensar. Tenemos que ir viendo qué cosas pensamos y qué cosas hacemos. Si somos coherentes en nuestros discursos, en nuestros pensamientos, que pueden ir siendo modificadas y modificados con el correr del tiempo. Uno no siempre va a seguir pensando igual, porque van habiendo atravesamientos que van modificando las cosas. Entonces, esas modificaciones que se van haciendo en nuestra, también tiene que ser esas modificaciones, ver cómo impactan en la escuela, cómo impactan en el aula. Cómo, es decir, yo siempre digo que en realidad hay un pibe o una piba que entra a los 2 años y puede egresar a los 18. Estamos haciendo una trayectoria. Es esa trayectoria que quiere decir que son 15, 16 años que están dentro del sistema educativo. La pregunta que yo me hago es, ese pibe o esa piba es uno, y nosotros lo atravesamos 100. Ahora, la pregunta a hacerse es, ¿ese chico o esa chica es quien tiene que adaptarse a nosotros 100 docentes que pasamos por él? ¿O nosotros somos los que tenemos que repensar cómo hacemos nosotros coherentemente para trabajar con ese chico o con esa chica? Y es uno en el aula. Es decir, no recuerdo quién lo dijo, pero había alguien que decía, eh, cuando enseñar es simplemente algo que sabía uno, que cuando termine lo sepan muchos, lo sepan dos. Es decir, y ahí es la cuestión, es cómo hago yo con ver eso que te quiero enseñar porque lo necesitas y se necesita. ¿Cómo hago para atraparte, para atraerte, para que tengas ganas de aprender eso que yo necesito y la sociedad necesita que se aprenda? Es decir, esa es la tarea. Y esa es la tarea sin destruir todo lo que hemos hecho, pero sí abriendo las posibilidades de innovar. De innovar no solamente desde dónde saco la información o el conocimiento o el contenido que te quiero enseñar, desde qué lugar lo saco, sino también de qué manera voy a hacer que ese conocimiento o esa información se transforme en conocimiento, y esas son pensar los enfoques y las estrategias que yo tengo que hacer. Ninguna estrategia, ninguna herramienta por sí sola enseña. Podemos tener la herramienta mejor, pero ella no enseña. Lo que enseñamos, las que enseñamos somos nosotros con esas herramientas. Puedo tener las mejores herramientas y seguir siendo explicativa. Puedo tener las mejores herramientas e ir formando pensamientos críticos. Es decir, la tecnología
hoy nos atraviesa la vida cotidiana y la inteligencia artificial también. Entonces tenemos que repensar cómo hacer para que la cultura digital, las tecnologías y la inteligencia artificial no obture y achate ese pensamiento crítico que nosotros queremos en nuestros adultos futuros para este mundo que sabemos que cada vez va a ser más complejo. Por eso tenemos que volver a mirar, por un lado, lo que pasa en la escuela, por un lado, lo que pasa en el aula. Pero una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer es mirar lo que nos pasa a nosotras con todo eso. Es decir, qué posicionamiento docente yo hago para que mi mirada sobre lo que es el mundo, sobre lo que es la escuela, sobre lo que es enseñar, sobre lo que es esto, sobre lo que es otro, haga y se haga acto en el aula. Porque si yo no me pienso a mí misma, si yo solamente lo que hago es el discurso de lo políticamente correcto, pero yo no me miro y me siento a pensar cómo hacer para que vos aprendas eso que yo te quiero enseñar, ahí vamos a estar en un gran problema. Por eso creo que tenemos que abrirnos a dejar entrar nuevas ideas, nuevos pensamientos, no solas ni solos, ni sola exclusivamente los profes o las docentes y los docentes. Es decir, ese camino, ese viaje que vamos a hacer en el aprendizaje y en la enseñanza, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes están incluidas. Es decir, no son ajenos, no son dos partes. Es decir, es alguien que propone, pero que da permiso y se da permiso para obtener nuevas respuestas a viejos o nuevos problemas y hacerse nuevas preguntas a cuestiones que hoy nos atraviesan y nos complican. Es decir, sabemos que no hay una sola forma de aprender, tampoco hay una sola forma de enseñar. Es decir, yo tengo que abrirme, por un lado, a todas y todos los pensadores que nos dan ideas, es decir, nos hacen reflexionar sobre cómo hacer, pero también esas ideas yo las tengo que entramar, yo las tengo que reacomodar y yo también tengo la posibilidad de pensar nuevas formas de enseñar que quizás todavía otras y otros no lo pensaron. Es decir, esa idea de el poder hacer y darme permiso para crear, para innovar, y no es partir de cero, es tomar algo que ya existe y yo poder hacer algunos agregados porque fui tomando desde distintas posturas y también puse mi experiencia docente, porque también yo tengo la posibilidad de innovar. No es solamente otras y otros que nos tienen que decir qué cosas ir haciendo, sabiendo que cuando haga este equilibrio entre lo que veo, lo que hago, me puedo equivocar, pero no siempre nos decimos nosotros que el error es una construcción, que es necesario y que no todo va a ser bien resuelto. Tenemos que darnos permiso también para esas cuestiones. Es decir, tenemos que ir mirando a esos pibes y esas pibas, no importa la edad, desde otro lugar. Y tenemos que enseñarles, es decir, y prepararlas y prepararlos para ese mundo complejo en el cual van a vivir ellos, ellas, pero también nosotros. Así que bueno, les agradezco un montonazo el que me hayan escuchado
Y simplemente para finalizar, les voy a leer algo que escribió Mariscal. Hace muchísimos, pero muchísimos años lo escribió y que, y que yo lo utilizo siempre. Muchos lo deben conocer, se llama el corcho. Es decir, un supervisor visitó una escuela. En su recorrido observó algo que le llamó la atención. Una maestra estaba atrincherada atrás de su escritorio. Los alumnos hacían un gran desorden. El cuadro era caótico. Decidió presentarse. Permiso, soy el supervisor. ¿Algún problema? Estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con estos chicos. No tengo láminas, no tengo libros, el ministerio no me manda material didáctico, no tengo recursos electrónicos, no tengo nada nuevo que mostrarles ni que decirles. El inspector, que era un docente de alma, vio un corcho en el desordenado escritorio. Lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos. ¿Es esto? Un corcho, señor, gritaron los alumnos sorprendidos. Bien, ¿y de dónde sale el corcho? De la botella, señor, lo coloca una máquina. Del alcornoque, de un árbol, de la madera, respondían animosos los niños. ¿Y qué se puede hacer con madera? Continuaba entusiasta el docente. Sillas, una mesa, un barco. Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriban a qué provincia argentina pertenece y cuál es el otro puerto más cercano. ¿A qué país corresponde? ¿Qué poeta conocen que allí nació? ¿Y qué produce esta región? ¿Alguien recuerda una canción de ese lugar? Y comenzó una tarea de geografía, de historia, de música, de economía, literatura, de religión, etc. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida, Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias. Pasó el tiempo y el inspector volvió a la escuela y buscó a la maestra. Estaba acurrucada detrás de su escritorio. Los alumnos otra vez en total desorden. Señorita, ¿qué pasó? ¿No se acuerda de mí? Sí, señor, ¿cómo olvidarme? Qué suerte que regresó. No encuentro el corcho. ¿Dónde lo dejó? Es decir, esto lo escribió Enrique Mariscal y quizás nos hace pensar, es decir, que no es lo que nos dicen, lo que vemos, sino lo que hacemos. No es el corcho. Es decir, en realidad es todas las cosas que nosotros a partir de esa propuesta podemos y hacemos un montón de otras teniendo esas mismas ideas y estos enfoques. Así que les agradezco un montonazo nuevamente. Muchísimas gracias por haberme aguantado, diríamos, es decir, en este pequeño intercambio. Y ya les digo, la idea no es que ustedes, como es hagan lo que yo digo, piensen lo que yo digo, sino que en realidad sería para que ustedes lo que hagan es pensarse, pensar y a partir de ahí darnos cuenta cómo es que tenemos que actuar. Es decir, es una idea, simplemente eso, es repensar lo cotidiano, no grandilocuente, sino lo chiquitito, lo que nos pasa todos los días. Esa fue simplemente mi mirada, mi idea y ojalá que alguno enojado, otro enojada, otro contento, otro discutiéndolo, pueda pensarse y darse cuenta de que esta fabulosa aventura de educar, como siempre digo yo, es lo que nos atraviesa y lo que nos hace entrar todos los días en el aula. Muchísimas gracias y hasta la próxima.